Bienvenidos al módulo 5 del curso de herramientas básicas de Microsoft Excel. El objetivo de este módulo es utilizar los gráficos de Excel como herramienta de interpretación visual de datos. En este módulo veremos los siguientes contenidos: 1. Tipo de gráficos. 2. Cómo crear un gráfico. 3. Edición de gráficos. 4. Mini gráficos. Partiendo con el primer tema. ¿Qué son los gráficos? Un gráfico Excel es una representación visual fácil de interpretar de ciertos valores que nos permite hacer una comprobación comparativa de manera gráfica de los datos. En palabras simples, y como yo creo que la mayoría conocemos, un gráfico es un dibujo que nos permite comparar. Y este dibujo, que en Excel se llama gráfico, se puede interpretar o dibujar, diseñar de distintas formas, y algunas de ellas las vemos aquí de forma intuitiva, es decir, como barras, como líneas, como círculos, como puntos, por ejemplo. Y aplicar alguna de estas técnicas de dibujo o de graficación va a depender del dato que nosotros queramos analizar. Los gráficos en Excel son una de las herramientas más potentes que nos ofrece Microsoft para la interpretación de información, análisis de datos. Tipos de gráficos. Gráfico de columna. El gráfico de columna en Excel es uno de los gráficos más utilizados, ya que nos permite representar fácilmente la cantidad de veces que ocurre un valor y compararlo así con otros datos. Y aquí pueden ver un ejemplo. Se fijan, se ven tres columnas de distintos colores, y al hacer clic uno puede entrar a varias formas de columnas. Si se fijan acá, las columnas pueden estar separadas, agrupadas, las columnas pueden representar un total del 100%, ya lo veremos ahí en detalle en la aplicación de cada una de estas formas, pero también los podemos ver horizontales, 3D, ahí va a depender de cada caso y circunstancia en la cual nosotros queramos representar los gráficos. Pero sí o sí, para todos los gráficos necesitamos datos. Si se fijan en este caso, nosotros creamos dos columnas, una que se llame días y la otra que se llame viajes. Entonces nosotros seleccionamos este rango de datos y lo graficamos. Lo podemos ver de la siguiente forma: en un eje, que eje se llama las líneas o que están en el borde de los gráficos, es decir, el borde de abajo se llama eje horizontal y el borde de la izquierda es el eje vertical. Y aquí en el eje horizontal podemos ver los días de la semana, que son nuestros datos, y en el vertical el número de viajes, es decir, aquí acumula el número de viajes por día. ¿Y cómo leo esto? El día lunes, por ejemplo, viajé 5 veces, el día martes viajé 6 veces, el miércoles viajé una vez, y yo así de forma rápida puedo saber qué día viajé más sin en un principio tener que entender el número. Es decir, veo la barra más grande y digo, el sábado viajé más. Y cuando voy a los datos me doy cuenta que efectivamente es lo que está pasando. Entonces este tipo de información o tablas nosotros las podemos utilizar en distintas formas de gráficos, y a continuación iremos viendo cada una de ellas. Gráfico de barras. Este gráfico es igual al de columnas, pero con la pequeña diferencia de que el gráfico se muestra en horizontal. Es exactamente lo mismo. Si se fijan, en la sección de gráficos está columna, barra y barra 3D. En este caso se seleccionó barra 2D, pero muestra exactamente la misma información y da los mismos resultados. Yo al mirar la barra más grande veo que el sábado es el día que se viajó más. Gráficos de línea. En un gráfico de línea, los datos de categoría se distribuyen de forma uniforme a lo largo del eje horizontal, y todos los datos de valor se distribuyen de forma uniforme en el eje vertical. Básicamente es lo mismo que el gráfico de barra, solo que en lugar de ver la barra, lo que se hace es conectar la parte más alta de la barra con una línea. Después, cuando tengan la diapositiva y miren la barra del primer estilo de gráfico que realizamos, se van a ver que la barra del sábado era la más alta.
y después bajaba la del domingo. En lugar de mostrar dos barras, lo que estamos haciendo acá es unir las partes más altas de ambas barras sin mostrar la barra. Y para efecto visual podemos ver que el día sábado es el día que más viajes se hubo. Pero ¿cuál es la particularidad del gráfico de línea? Es que nos permite ver tendencias de forma mucho más fácil. Es decir, aquí podemos ver que desde el día lunes al día domingo hay una tendencia al alza. ¿Qué quiere decir que hay una tendencia al alza? Que vamos viendo que la línea va apuntando hacia arriba. Es decir, la gracia de los gráficos de línea es que nos permite ver tendencias o saber hacia dónde están apuntando las líneas o hacia dónde se van a mover. Gráfico circular. El objetivo del gráfico circular en Excel es mostrar las proporciones de cada una de las partes respecto al total. Es decir, la suma de todas las partes será considerada el 100% y a partir de esto conocemos el porcentaje con el que contribuye cada parte. Ocupando el mismo ejemplo que anteriormente, nosotros si sumamos todos los viajes de los días de la semana, nos va a dar un total. Y ese total de viajes es nuestro 100%. Entonces queremos saber qué porcentaje de viajes representa el día lunes, qué porcentaje de viajes representa el día martes y así sucesivamente. Y si lo queremos ver de esa forma, la forma más conveniente es utilizar un gráfico de torta o de círculo que se encuentra debajo del gráfico de línea. Si se fijan, vemos el de barra, el de línea y ahora el de círculo. Y el de círculo lo podemos ver en distintas formas, como anillos, en 3D o 2D plano, como lo estamos viendo acá en el ejemplo. Y como resultado podemos obtener lo mismo. Aquí, ¿qué es lo que se busca? De forma rápida saber cuál es el dato que más está aportando información dentro del total de datos que tenemos. En este caso podemos ver que el trozo verde es el más grande, es decir, es el más importante o el que más información está entregando. Y si vamos a la leyenda, que leyenda se llama a los nombres de las variables que nosotros vemos en el gráfico, esta sección completa se llama leyenda. Vemos que el color verde está asociado al sábado, entonces nos está entregando la misma información. Podemos ver que el sábado es el que en proporción representa mayor número de viajes. Gráficos de área. Un gráfico de área es un gráfico de líneas en el que el área entre la línea y el eje aparece sombreada de un color. Para este ejemplo utilizaremos otro tipo de tabla, no veremos la misma si es una ampliación. Aquí en este caso nosotros teníamos los días, los viajes y ahora los autos por viaje. ¿Por qué? Porque para los gráficos de área, ya que acumula información, necesitamos acumular información de más de una variable. Viaje es una variable, autos es otra variable. Y queremos ver cómo se acumula una sobre la otra. Y aquí lo podemos ver. Si se fijan, los viajes se ven muy delgados, ya que es un número muy pequeño. Si se fijan, todos los resultados son menores a 10, así que los puntos o el borde que se va formando de color azul que tiene relación a los viajes es menor que el número 10 y se va a ir moviendo según el día de la semana que vaya correspondiendo su viaje. Lo mismo para autos, pero si se fijan, autos está en 56 más los 5 queda en 60, por eso que se llama gráfico de área y área que acumula, porque la información va sobre la anterior y así nosotros podemos ver de forma visual qué proporción del valor es la que va representando cada una de las variables. Estos gráficos normalmente se usan para representar los totales acumulados a lo largo del tiempo y son la forma convencional de visualizar líneas apiladas. Gráficos XY o de dispersión. Los gráficos de dispersión suelen usarse para mostrar y comparar valores numéricos como datos científicos, estadísticos y de ingeniería. Estos gráficos por lo general se utilizan para análisis de datos o de correlación, que significa si una variable o un grupo de datos se mueve de la misma forma o crece de la misma forma que otro grupo de datos. Aquí ya se ocupa para términos o ocasiones mucho más estadísticas que las que normalmente nos enfrentamos, pero de mucha relevancia.
En este caso vamos a ocupar la misma tabla que el gráfico anterior. ¿Y qué nos entrega? Por ejemplo, el día lunes, que aquí si ya se fijan no vemos los días, sino que vemos las variables reflejadas. Es decir, el día lunes que tuvo 5 viajes con 56 autos, nosotros la podemos ver por acá, ya que el 5 está por acá y el 56 está por acá. Es decir, este punto de acá representa nuestro día lunes y el resto de los puntos representan los otros días. ¿Y para qué importa ver los datos de esta forma y no ver necesariamente el día? Porque si nosotros imaginariamente vemos estos puntos, podemos ver que hay una línea hacia arriba, entonces nos permite encontrar tendencias estadísticas dentro de los datos que nosotros estamos manejando. Estos gráficos son muy útiles para mostrar las relaciones entre valores numéricos de varias series de datos y pueden trazar dos grupos de números como una serie de coordenadas X y Y. Por lo general, al eje horizontal se le llama X y al eje vertical se le llama Y. Por eso de ahí viene el nombre del gráfico X y. Cada una de las variables representa un eje.